La izquierda generalmente ha girado alrededor del patrimonio moral, del patrimonio ético. El discurso es bastante ético. Quisiera que pongan un primer video para conversar sobre ese tema. Y no se olviden, el gas a 26 soles. No lo quieren cobrar. El gas debe ser, el balón a 12 soles, lo que tenemos que pagar y lo conseguiremos con el gobierno de Gana Perú. ¿Cómo es posible que este señor sea candidato al Congreso cuando es un redomado mentiroso? Lo podemos llamar así. Prometió el gas a 15 soles, sacó el baloncito, 12, ni siquiera 15. 12 soles y está ahora en el segundo lugar de la lista que tienen ustedes. ¿Eso no le incomoda que una persona que ha mentido tan groseramente esté en su lista? Primero, yo te pido respeto por el señor Manuel Dagmer, que en primer lugar ha competido en elecciones ciudadanas abiertas para tener hoy el lugar que tiene en la lista de candidatos al Congreso. ¿Merece respeto ese video o después lo que hizo ahí? En primer lugar, quería aclarar que él ha competido democráticamente en elecciones ciudadanas abiertas para ser hoy candidato con el número 2 en nuestra lista al Congreso. En segundo lugar, lo que Manuel Dagmer y en el Frente Amplio venimos planteando es la necesidad de recuperar nuestro gas. Ese gas, Verónica, perdone, eso está hablando de un baloncito de 12 soles y lo he enseñado, ha mentido. No se me vaya por peterías. Yo le pregunto, ¿usted condena o no que un candidato mienta así? Pero ¿dónde está la mentira? Lo que él ofreció... ¿Quiere verlo de nuevo? Está a 12 soles con el balón. A ver, lo que él ofreció fue abaratar el costo del gas y para eso él planteó claramente, como yo también planteé, la necesidad de recuperar el gas de Camisea, renegociar los contratos de gas para que ese gas pueda por fin llegar a las casas de la gente, de las familias peruanas, pueda servir para el transporte público, pueda servir para la industria. El señor está con un balón de gas, no está hablando del gas que va a venir subterráneo en cañerías. Ha salido con un balón de gas y ha dicho que ese balón va a costar 12 soles. Eso no es francés, es español. Se puede abaratar enormemente el costo del gas, por supuesto que sí. Soles? No podemos echarle la culpa a Manuel Dagmer de lo que este gobierno traidor no hizo. Él ha salido, deslindó muy es claramente con este gobierno, como yo también soles. deslindé en junio del 2012. No tenemos por qué cargar ni él ni yo con el pasivo de lo que este gobierno no le ha dado la regalada gana de hacer que pudo haber hecho. El pasivo es de Dagmer, que es candidato de usted, que salió con un balón de gas de mentira y dijo que eso iba a costar 12 soles, refiriéndose pues, evidentemente al balón doméstico que viene en balones de determinados kilos. No dijo que iba a venir el tema subterráneo. Ahora, no sé, pues si usted no lo condena, le parece bien. Otra pregunta le quería hacer del tema moral. ¿Usted le parece...? Pero lo que pasa es que creo que es importante que la gente sepa que sí se puede abaratar el costo del gas. Se puede reducir enormemente la tarifa. Las familias, vamos por partes, las familias que en este momento, poquísimas todavía, pero que ya existen, que están recibiendo una conexión de gas en sus domicilios, están pagando aproximadamente 15, 16 soles por mes, que es lo que equivale, que es lo que te dura más o menos un balón de gas. Me refiero a que el señor apareció con un balón, no estoy hablando del que viene en cañería, pero ya, dejémoslo, no vamos a poner de acuerdo, cada uno ve lo que quiere ver. ¿A usted no le incomoda que el mayor apoyo que tiene desde la posición moral que ustedes siempre han tenido provenga del diario Uno, un diario vinculado a Martín Belaunde? Mire, por ejemplo, en el mes de diciembre prácticamente todas las portadas, si pueden ponchar, han sido dedicadas a usted. Y este diario pues tiene serísimos cuestionamientos desde quiénes son sus propietarios. ¿Usted no le incomoda esto? ¿No le da un rintintín, una cierta molestia? A ver, el señor Belaunde está preso. Está siendo procesado por graves denuncias de corrupción. Y nada tiene que ver con ello la línea editorial del diario. Son dueños, ¿no? Tú conoces algo al señor César Lévano, tú conoces la línea de este periódico, sabes que son de izquierda, sabes que simpatizan con nuestra propuesta política y es en esa medida, imagino yo, que respaldan nuestra candidatura ¿no le molesta de que y haya nuestra una persona propuesta? presa que esté metida? ¿Qué tiene que ver el señor Martín Belaunde con esto? Vamos a cerrar porque se me ha pasado un poco el tiempo. En su lista va Abel Guilbonio. Abel Guilbonio no tiene ninguna culpa que su padre y sus tíos han militado en el MRTA, no tiene un problema. Patria Libre, por otro lado, es un partido donde hay gente que ellos han dicho mismo que ha sido gente que ha militado en el MRTA, ya no militan en el MRTA. Pero Abel Guilbonio es muy cercano, yo he encontrado algunos links incluso en internet, a Patria Libre. ¿No le incomoda, no le parece monstruosamente, no sé, no va bien con la moral, no lo veo bien, que gente pues, que tiene cierto aroma, ya sé que se pueden haber redimido, etcétera, pero es el MRTA, es la violencia, es lo que sucede. No estoy diciendo que son MRTistas, que esto quede para el público. ¿No le molesta que vaya Abel Guilbonio ahí? No.
Porque Abel Gilbonio, como todos los militantes del Frente Amplio y candidatos al Congreso del Frente Amplio, defienden la democracia, han deslindado claramente con cualquier tipo de violencia, como lo hacemos en el Frente Amplio, y como tú bien lo has señalado, él no tiene por qué responder por delitos que cometieron algunos de sus parientes que están, por los cuales están pagando su responsabilidad. Él no tiene por qué cargar con esa responsabilidad. Tratemos de, voy a entregar un minuto de mi tiempo, entiendo, para que todo quede de manera absolutamente equitativa. Maritere. Muy bien, revisando, buenas noches Verónica, revisando un poco el programa, veo que no hace mucha alusión a lo que es la gran empresa, ¿no? Hace mucha alusión a las pequeñas empresas, a las zonas rurales, lo que está muy bien, por supuesto, pero ¿qué puede esperar el empresario peruano de usted, de su partido, de su programa? El Frente Amplio garantiza a todos los inversionistas reglas de juego claras que hará respetar. Garantiza un mínimo de planificación, de organización, para que tengan los inversionistas claridad de dónde pueden invertir en la medida en que eso beneficie a la gente. Yo creo que hemos estado con gobiernos que han favorecido en exceso, que le han hecho una serie de favores a las grandes empresas, les han exonerado, por ejemplo, 30 millones de soles en multas por contaminación ambiental a grandes empresas mineras, les han perdonado el año pasado 3.000 millones de soles en impuesto a la renta, lo que equivale al presupuesto que nosotros destinaríamos a duplicar el programa Pensión 65, y yo creo que es tiempo que esas mismas facilidades se les dé primero a los pequeños y medianos empresarios. Sin embargo, por eso tomando hemos planteado en cuenta, también, por ejemplo, crédito barato para ellos, hemos planteado asistencia técnica, capacitación para que puedan ampliar, mejorar a eso vamos a llegar, porque también tengo una empresas. pregunta en ese sentido, pero siguiendo con la gran empresa, usted se ha reunido, por ejemplo, con los gremios, con la CONFIEB, con la Sociedad de Industrias, con las cámaras de comercio. ¿Cuál es su relación con los empresarios que finalmente constituyen la inversión privada en nuestro país, que es importante y que hay que respetar y cuyas reglas de juego que ya están puestas también hay que tomar en cuenta? ¿Ha tenido usted esas reuniones con ellos? Yo tengo toda la disposición para dialogar con ¿Pero todos los sectores que quieran dialogar. Consenso, sentarse con no ellos a ha conversar, sido nuestra prioridad. A intercambiar ideas, por ejemplo. Concretamente con el sector minero, ¿ha tenido usted oportunidad de conversar con ellos? En esta etapa de la campaña electoral no ha sido ciertamente nuestra prioridad. Mi prioridad ha sido llevar nuestras propuestas a la gente con quienes he estado, por ejemplo, este fin de semana en Tacna, en Moquegua, agricultores que están preocupadísimos por el tema de la sequía. Para no salir del tema minero que me interesa... Pero sí, quería responder... Sí, eso también lo vamos a ir conversando, pero vamos por orden. Es que quería responder sobre la relación y la voluntad de diálogo con las grandes empresas. Yo sí, en varias oportunidades... Usted tiene la voluntad, sin embargo, todavía no ha tomado Tengo toda la voluntad contacto. Y en oportunidades anteriores, no en el marco de esta campaña electoral, pero en oportunidades anteriores sí he tenido diálogo con grandes empresas, empresas mineras, empresas petroleras, justamente para decirles que tienen que respetar las reglas de juego y que yo no acepto, Maritere, por ejemplo, que en el Pastaza, donde viven pueblos indígenas, se haya permitido que impunemente se contamine, se maten lagunas que yo he visto con mis propios ojos, negras de petróleo, que afectan la salud de las personas. Eso yo no lo acepto y yo se los he dicho, se los he planteado así con absoluta yo le pregunto claridad. esto, señora Verónica, porque de alguna manera podrían algunos empresarios percibir que hay una cierta animadversión o poco afecto hacia ellos como grandes empresas y como inversión privada. Pero vamos al campo minero, ¿no? Ya quiero centrarme en la minería. Usted tiene en sus filas a gente digamos, extractivistas, personas que ya conocemos, bueno, el padre Arana, ¿no? El ex padre Arana, en fin. Y ustedes de alguna manera plantean algo que está muy bien, que es la diversificación productiva. Sin embargo, eso no es tan fácil de hacer. Requiere dinero, tecnología. En este momento no estamos en condiciones de cambiar de la noche a la mañana. Solamente por citar el caso de Evo Morales. Ya lleva 3 periodos y no ha logrado hacer la famosa, ¿no es cierto?, diversificación productiva. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? ¿Cuál va a ser su posición frente a la gran minería? En primer lugar, nadie en el Frente Amplio es antiminero o antiminera per se. Lo que sí hemos dicho es que no aceptamos que la minería se imponga por el chantaje o a sangre y fuego, como se ha querido hacer, por ejemplo, en este gobierno. Yo no acepto que ciudadanos peruanos hayan tenido que morir
en un conflicto social por la imposición de proyectos mineros, cuando perfectamente se pudo haber evitado ese tipo de situaciones dialogando con la gente, poniéndonos de acuerdo previamente, dando garantías desde el Estado que se van a hacer respetar los derechos ambientales de las personas, su derecho a una vida sana, a un desarrollo. Minería, claro que sí, la necesitamos aún, pero con reglas de juego claras, que no contaminen las fuentes de agua. Las reglas ya están, ya hay reglas claras. El problema es que no se respetan. La consulta previa, por ejemplo, es una ley plenamente vigente el día de hoy, que tiene rango constitucional y que muchas empresas y el propio Estado... ¿Respetar las reglas vigentes o cambiarlas? No quieren respetar. Hay reglas que hay que respetar, como la consulta previa, como la no contaminación ambiental, y hay algunas reglas que hay que aclarar para que todos sepamos a qué atenernos. Perfecto, gracias Verónica. Gracias. Mijael. Señora Mendoza, buenas noches con ustedes. Quiero hablarles sobre dos de sus propuestas que me han parecido no solo interesantes, sino que son dos propuestas que suscribo. Usted, en su rol como congresista, apoyó la posibilidad de unión civil y ahora nos habla en su plan de gobierno de matrimonio igualitario. Además, ha propuesto que el Estado sea laico. ¿Nos puede hablar sobre los fundamentos morales de estas propuestas, por favor? El principio que está detrás de todo esto es la igualdad plena. Nosotros no aceptamos que el Estado le dé privilegios a un determinado sector, en este caso la Iglesia Católica, que nosotros respetamos plenamente, como todas las creencias religiosas, como todas las instituciones religiosas, pero creemos que no debe haber privilegios para ninguna de ellas. Y en segundo lugar, yo creo que el Estado tiene que definir sus leyes, sus políticas, sus normas, no en función de las creencias religiosas de algún funcionario en particular, ni por la presión de alguna iglesia en particular, sino en función de la realidad y la necesidad de la gente. Y si me permites, quiero dar un ejemplo muy concreto. En nuestro país tenemos 13% de embarazo adolescente, una cifra que en lugar de reducirse ha estado aumentando, ¿no? Que tiende a 14%, 30% en la Amazonía. Y eso, entre otras razones, porque hasta el día de hoy no damos en las escuelas públicas como privadas una educación en materia de salud sexual y reproductiva. Correcto. Y eso ocurre principalmente por injerencia de ciertas jerarquías eclesiales. Permítame que le interrumpa un minuto, señora Mendoza, para hablar un tema del patrimonio. Parte del argumento con el que muchos de quienes creemos en la unión civil es que el Estado no tiene por qué decirle a los homosexuales qué hacer con su patrimonio. ¿Estaría usted de acuerdo en decir que en un posible gobierno suyo se evitaría que las mayorías coopten el gobierno para imponerle su visión del mundo a las minorías? Perdóneme, que la mayoría... En un posible gobierno suyo, ¿se podría decir que usted trataría de evitar que las mayorías tomen el gobierno para imponerle una visión del mundo a las minorías? En un gobierno del Frente Amplio vamos a respetar los derechos de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación, mayorías o minorías, sin ningún tipo de discriminación, ni por raza, ni por orientación sexual, ni por condición socioeconómica, ni porque viven en una comunidad campesina o viven en una zona urbana. No habrá discriminación. Garantizaremos derechos iguales para todas y para todos. Correcto. Operando bajo esas premisas, ¿estaríamos de acuerdo en decir que la reforma agraria fue un robo? ¿La reforma agraria fue un robo? Habría que preguntarle a las familias campesinas en Cusco, en Puno, en Apurímac, si es que para ellos fue un robo. Para ellos fue la devolución de algo que les pertenecía y que con el fruto de su trabajo hacían producir y hoy hacen producir. Ellos más bien sienten que se les devolvió algo que era suyo. Pero para entenderla, el argumento por el cual creo que usted y yo estamos de acuerdo en que la unión civil debe ir, y también el matrimonio igualitario, es que el Estado no tiene por qué juzgar cómo los individuos deben utilizar su patrimonio. Hay miles de bonistas de la reforma agraria que todavía no han recibido su dinero. Estamos de acuerdo, podemos decir que siguiendo esta lógica secuencial, la reforma agraria implicó un robo a quienes no han podido cobrar. No implicó un robo, implicó la devolución de sus tierras a las familias campesinas. Y eso es algo que, ojo, le costó años de lucha a los campesinos en las regiones que hemos mencionado a lo largo y ancho del país. Más bien se les ha restituido un bien que era suyo. Correcto, entonces voy entendiendo que es solamente cuando la minoría es una de su afinidad. Una siguiente pregunta de otro tema. ¿Qué opinión le merece? Estamos hablando de minorías. Las comunidades campesinas, las familias campesinas, los agricultores eran más bien una mayoría en este caso. Justamente por eso se lo digo, porque los expropiados también son una minoría.
que nadie está dispuesta a defender, porque no es popular y menos socialista. No se trata de que sea popular o no, se trata de qué cosa es justo o no es justo, no de lo que es popular o no. Yo no estoy aquí para acomodarme, ¿no? Y dar una respuesta en función de agradar a un panel o agradar a determinadas personas. Quiero preguntarle rápidamente, ¿qué opinión le merece la Revolución Cubana? Creo que es un proceso que ha permitido garantizar derechos sociales para amplias mayorías de las poblaciones. Tenemos, por ejemplo, importantes avances en educación, pero no es un modelo que queremos calcar aquí en el Perú, por si acaso. Nosotros yo creo que el Perú tiene suficiente riqueza, potencial, historia, tradición, cultura como para encontrar su propio camino. Si esa es Termino con una pregunta bastante sencilla. Si usted hubiese sido homosexual en 1960, ¿hubiese preferido vivir en Nueva York o en La Habana? Yo siempre hubiese querido vivir en el Perú. Yo hubiese luchado por mis derechos. El Perú no es una de las opciones que le planteé. Pero es que no me lleve a otro país. Yo me identifico con el Perú y con la historia peruana, y así hubiese estado en una situación compleja y difícil, hubiese luchado, como he luchado en muchos otros temas, para garantizar no solamente mis derechos, sino los derechos de otras personas. Gracias. Yo me iba a Nueva York. Muy bien. Lorena. Buenas noches, señora Mendoza. Buenas noches. Un poco retomando lo que Maritere le preguntaba a propósito de los proyectos mineros, no termina de quedar claro si el Frente Amplio está realmente a favor de la minería, porque su desarrollo económico, como lo proponen, está orientado en otros sectores. Es muy simple. Conga, Las Bambas, Tía María, en un gobierno suyo, ¿van o no van? Proyectos mineros que se pretendan imponer a sangre y fuego, como ha ocurrido en los casos que usted ha mencionado, por lo menos en el caso de Conga y Tía María, no van. Definitivamente no hay condiciones. Con muertos de por medio, de ninguna manera. Con empresas que además tienen antecedentes gravísimos de corrupción, que tienen antecedentes gravísimos de no respetar los derechos de sus trabajadores, no van. Hay otros proyectos mineros que están en curso y que tendrán que continuar, como es el caso de Las Bambas, como es el caso de Tintaya, y garantizaremos que continúen respetando las reglas de juego. Y si hay otros que se pueden dar también en condiciones de respeto de derechos, bienvenidos. Se lo preguntaba, señora Mendoza, porque hay 15 proyectos mineros retrasados, lo que ha implicado que el país deje de percibir 67.000 millones de dólares. Con eso, por ejemplo, se financian casi 7 años de pensión 65, uno de los programas sociales que incluye en su plan de gobierno, que quiere duplicar. Durante el primer año de su gobierno, usted propone que no sean 250 soles bimestrales, sino 500. ¿De dónde sacamos el dinero entonces? Pero preguntémonos primero por qué esos proyectos mineros están detenidos. Y es sencillamente porque los precios de los minerales se han caído dramáticamente en el mercado internacional. Entonces, los inversionistas en este momento no necesariamente están interesados en sacar adelante esos proyectos. Probablemente en unos años más vuelvan a estarlo, pero no es el caso. Y precisamente es por eso que nosotros planteamos que no podemos seguir obsesionados con la minería y solamente con la minería, que tenemos que hacer esfuerzos en promover otros sectores productivos que tienen enorme potencial. Por ejemplo, el agro, por ejemplo, el turismo, por ejemplo. No es posible que en nuestro país tengamos menos turistas que en Uruguay. Es inaudito, teniendo un enorme patrimonio arqueológico, cultural, teniendo toda la potencialidad para hacer del turismo un motor de nuestro desarrollo, no lo estamos haciendo, no lo estamos impulsando lo suficientemente desde el Estado, y nosotros queremos hacerlo, porque lo que queremos es generar trabajo. Además, y son estos sectores precisamente los que más trabajo dan. Que en su plan de gobierno al año el Perú va a crecer 6%, a pesar de que todos los indicadores económicos indican que eso no va a ser así, porque hay recesión de fuera que nos va a golpear. Pero ustedes plantean 6% y crear 300.000 empleos al año. ¿De dónde? ¿Dónde va a trabajar esta gente? Es que nosotros sí creemos que se puede crecer en un 6%, pero no así como estamos. Tenemos que replantear la manera como hemos estado creciendo. Hemos estado creciendo básicamente dependiendo de los precios de los minerales que ya hemos dicho se han caído, y eso no se va a revertir mañana ni pasado mañana. Nosotros planteamos otro tipo de crecimiento, promoviendo otros sectores, por ejemplo, como el agro, otra vez, como el turismo, como las micro y pequeñas empresas, que son las que hoy generan cerca del 70% de los puestos de trabajo. Micros y pequeñas empresas. Ahí hay un problema porque usted plantea aumentar el salario mínimo a 1.000 soles, y a los que va a ahorcar no son a los grandes empresarios, sino a ese pequeño y mediano empresario que hace el esfuerzo por ser formal, y usted le va a decir de pronto que tiene que pagar 1.000 soles. Con los sobrecostos termina siendo 1.400 soles, más o menos lo que gasta por un trabajador.
van a terminar votando gente. Es que vamos por partes. Primero, el aumento del sueldo mínimo no es una propuesta aislada, está dentro de todo un paquete que incluye medidas reactivadoras, que incluye medidas de redistribución y que incluye medidas de diversificación. Y para las micro y pequeñas empresas lo que estamos planteando es, por ejemplo, facilitarles acceso a crédito barato, ¿no? Constituir un fondo de 10.000 millones de soles para que puedan acceder a créditos no de 50, 60% como los que tienen ahora, sino con créditos con tasas de interés de cerca de 10% para que realmente puedan acceder a estos, ampliar, mejorar su negocio, su producción para generar más y mejor empleo. Y el salario mínimo entonces de 1.000 soles solamente termina afectando a menos de 300.000 peruanos. Menos del 1% de la población es la que realmente se beneficia directamente del salario mínimo. ¿Le parece que suena una medida populista? Suena bien, pero no necesariamente es la más eficiente para ayudar a la formalización, porque de cada 100 trabajadores, 80 son informales. Es que otra vez, no es una medida aislada y si beneficia a 300.000 peruanos, enhorabuena, eso es lo que planteamos, porque con 750 soles, señores, no se puede vivir. Yo quisiera saber si alguien aquí puede vivir con 750. Es imposible, es imposible. Es tiempo de recuperar además el atraso histórico que tenemos en los salarios. Hoy el sueldo real, el poder adquisitivo con un sueldo mínimo es el equivalente a la tercera parte de lo que se ganaba en los años 70. Entonces, nosotros planteamos recuperar ese atraso histórico con sueldos dignos. Pero repito, no es una medida aislada. Para revertir el problema de informalidad, vamos a reactivar la economía, vamos a apoyar a las micro y pequeñas empresas, no solamente con crédito barato, sino también con programas de asistencia técnica, con centros de innovación tecnológica en cada región que puedan ayudar a darle valor agregado a su producción.